a los que están por primera vez y también a los que nos ven por la internet en nuestro canal de YouTube. Y vamos a compartir la enseñanza de hoy, la palabra, lo que Dios quiere hablarnos. Y esto es la continuación, es la segunda parte de lo que iniciamos la semana pasada. Lo que yo he llamado, le he puesto como título, de lo natural a lo espiritual. Así que pongamos mucha atención y si usted toma nota, apunte ahí el título de la enseñanza, que sería la segunda parte, de lo natural a lo espiritual. Y póngalo, anótelo bien, porque un hermano decía en la reunión, en la célula, decía que estuvo muy buena la enseñanza de lo espiritual a lo natural, decía. Yo le decía, no, mi hermano, no, al revés, de lo natural a lo espiritual. Tenemos que entenderlo bien, porque Dios quiere sacarnos de lo natural y pasarnos a lo espiritual. Y lo dice de muchas maneras en la Biblia. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice que Él nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. Y así podemos ver cuadros, tipos y figuras, ejemplos, versículos en donde Él nos enseña que nos quiere pasar de un lugar a otro lugar, como lo hizo con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto para introducirlo en Canaán. También la Biblia nos enseña del viejo hombre y el nuevo hombre. Él quiere sacarnos de ese viejo hombre. Pablo decía, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Eso lo podemos encontrar en todas las escrituras, este principio de lo natural a lo espiritual. Y la semana pasada hablamos un poquito ya de eso, y yo inicié leyendo el libro de San Juan, capítulo 4. Eso fue lo que tomé como inicio la semana pasada, capítulo 4 del versículo 21 al 24, donde nos dice claramente que Dios es espíritu. Y también les decía que lo más importante, por lo menos si entendemos esto, yo creo que ya podríamos haber recorrido la mitad del camino, por lo menos en lo que es entendimiento. ¿A qué me refiero? Entender que Dios es espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús precisamente le dice a la mujer samaritana, ahí en San Juan capítulo 4, le dice, mujer, la hora viene y ahora es. Diga conmigo, ahora es. Es hoy, es ahora, o sea, ya se dio. Le dice, mujer, la hora viene y ahora es, que no adorarán al Padre ni en aquel monte ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque tales adoradores son los que el Padre busca. Dios está buscando adoradores, pero que le adoren en espíritu y en verdad. No en un lugar físico, no en un lugar externo, no en el auditorio. Va a llegar el momento donde usted ya no va a necesitar venir acá, sino que usted en su trabajo, en su casa, en el camino, en el bus, usted tal vez va a estar haciendo su trabajo y de pronto hasta lágrimas caen sobre, no sé, sus documentos o sobre lo que usted está haciendo, porque usted va a estar adorando al Padre ahí. Todo el día, todos los días. No va a necesitar venir hasta acá, porque algunos quizás este es el único tiempo que sacamos para estar con Dios, volvernos a Dios, meditar en Dios, atender a Dios. Pero no, tiene que llegar el momento cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y para eso no se necesita un lugar físico. El lugar donde se adora a Dios es aquí, en mi corazón y en mi alma. Aquí es donde adoran los verdaderos adoradores. En el corazón, en el alma. Aquí es donde Él quiere conquistar, llenar y transformar mi alma, mi vida. Eso es lo que Él quiere. Todo eso lo hablamos la semana pasada. Él hablaba con la mujer samaritana y le decía, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y también les decía que esta enseñanza fue motivada en parte, en gran parte, por una publicación que leía de un evento, de una reunión que estaban motivando, y dentro del eslogan ahí para motivar decía,
trayendo lo espiritual a lo natural, decía, eso se los comenté. Y eso fue lo que me causó un dolor, me causó una inquietud. ¿Por qué? Porque yo dije, este pastor, esta iglesia, y de hecho muchos iglesias, ministerios, pastores, no han entendido el mensaje de las escrituras. Aquí hay un mensaje. En las escrituras hay un mensaje. Le podemos llamar el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz. Decía Pablo también en Romanos 1, porque el mensaje de la cruz es locura, dice, para los que se pierden. Claro, ¿cómo no va a ser locura si el mensaje de la cruz lo que nos enseña es que yo tengo que morir? Tengo que menospreciar las cosas de este mundo. El mensaje de la cruz me dice: menosprecie este mundo y vuélvase a Dios. Caminemos viendo como al invisible, a la patria celestial. Jesús decía: el que no menosprecia su propia vida, el que no menosprecia a su padre, a su madre, hijos, esposa, bienes, dice, no puede ser mi discípulo. Ese es el mensaje de la cruz, un mensaje de muerte, un mensaje de menosprecio por las cosas de este mundo. El apóstol Juan dice en una de sus cartas, en primera de Juan 2:15 en adelante, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y es que esa es la lucha que hay hoy día entre el reino de Dios y el reino, si se puede decir, de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas opera en lo natural, nos atrae hacia lo natural, hacia las cosas de la tierra. Por eso Pablo decía: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y es que cuando la Biblia habla de resurrección, no está hablando de un evento futuro. Uno de los problemas de la iglesia es que todo lo hemos puesto en el futuro y vemos mi resurrección en el futuro. No, la resurrección en Cristo tiene que darse ahora, como decía acerca de los adoradores, y se da aquí en mi alma. Cuando la Biblia habla de resurrección, habla de transformación, no habla de un evento final. Y entonces por eso Pablo decía: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, no las de la tierra. Y entonces está la lucha entre las cosas de la tierra y las cosas de arriba, las cosas de abajo, las cosas de arriba, las cosas terrenales y las cosas celestiales. Yo tengo que tomar una decisión. Yo decido cuáles busco y cuáles pasamos buscando todo el día, todos los días. Las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque le dedicamos a Dios unas cuantas horas. Y es que son unas cuantas, poquitas horas que le dedicamos a Dios, donde nos congregamos. Quizás usted saca unos minutos para escudriñar las escrituras, quizás saca otros minutos para orar, hacer un devocional, pero el resto de las horas del día, ¿qué hace? Buscar las cosas de la tierra, trabajar, entretenerse, ejercitarse, distraerse con una película, con el celular, con amigos, con un deporte. Y ni que se diga cuando hablamos del trabajo. Hay gente que prácticamente y literalmente vive para trabajar. El trabajo lo tiene tan atrapado que no solo no puede atender a Dios ni buscar las cosas celestiales, sino que hasta su propia familia también la desatiende por causa del trabajo. Y matrimonios se han disuelto, se han separado, parejas. ¿Por qué? Porque la mujer, los hijos demandan atención y la persona, escuchábamos el apóstol y yo la semana pasada, un hombre que es profesional y ganaba bien, tenía materialmente todo, decía: pero no estaba con mis hijos, no podía estar en los mejores momentos, no vi los primeros pasos de mi chiquita, dice, las primeras palabras, no estuve ahí porque andaba viajando, atendiendo mi profesión, atendiendo mi empresa, atendiendo los negocios. Se da cuenta cómo buscamos lo natural, lo terrenal, lo natural, y descuidamos cosas que son tan valiosas, que son eternas. Ahorita le estoy mencionando solo la familia, pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de mi alma,
que es eterna y que es la que Él quiere llenar, que Él quiere reinar, que Él quiere conquistar y llenar de su gloria, todavía con más razón. Y entonces les decía que leía esta publicación donde este ministerio, este pastor decía, trayendo lo espiritual a lo natural. Y claro, es que nosotros somos muy dados a querer traer a Dios aquí a moverse en lo natural. Sentir bien, sentir bonito, que yo tenga lo que necesita, la casa, el carro, el ministerio, la posición, el estatus. Y esto va para todos, incluso para pastores, apóstoles, profetas, no solo para una simple ovejita. No, también líderes, pastores que están buscando su gloria, su propio reino, incluso trabajando por su propio reino y desatendiendo al verdadero rey y a su reino. Imagínense que al apóstol Pedro le pasó esto. A Pedro le pasó cuando allá en el monte dice que estaban orando y Jesús se apartó con Pedro, Jacobo y Juan. Y de pronto allá en el monte dice que Jesús fue transfigurado. Ya hemos leído ese pasaje donde dice que sus rostros resplandecían como la misma luz, sus vestidos, y su rostro resplandecía como el sol del mediodía. Y entonces ocurrió lo que conocemos como la transfiguración. Y le apareció Elías y Moisés a los lados conversando con Jesús. Y entonces Pedro se emocionó todo y le dijo, maestro, le dijo, Señor, bueno es que nos quedemos aquí y que hagamos una enramada, 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Y dice el Evangelio de Lucas, dice, sin saber lo que decía. Y es que a veces nosotros no sabemos lo que decimos, no sabemos lo que le pedimos a Dios, no sabemos cuáles son nuestros sueños, porque nuestros sueños solo son en lo terrenal, en lo natural. Claro, muy bonito, Pedro dice, quedémonos aquí, Señor, y aquí hacemos el culto y la pasamos bien. No. De pronto escuchó una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y Jesús obviamente enseñó pues que no era aquí su reino, mi reino no es de este mundo, y siguió haciendo su obra con sus apóstoles. Ahora, nosotros, mis amados, el hombre natural es muy dado a buscar las cosas naturales. Esa es la lucha. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Cuando nosotros entendamos, por ejemplo, también dijimos la semana pasada que si entendiéramos que nuestra meta es volver a Él, empezaríamos a ver las cosas diferentes. Empezaríamos a ver seguro con los ojos espirituales. Porque todo lo que hagamos, nuestra meta, nuestra búsqueda debería ser por las cosas espirituales, porque vamos a volver a Él. A Él es donde vamos a regresar. Él está interesado por lo eterno, Él está interesado por mi alma que es eterna. Este cuerpo es temporal, va a ser destruido, pero mi alma es eterna. Eso es lo que le interesa a Cristo, eso es lo que le interesa a Dios. Entonces, no olvidemos, mis amados, que Dios es espíritu. Es lo primero que necesitamos entender. La semana pasada inicié con San Juan capítulo 4. Hoy quiero iniciar con Filipenses capítulo 3. Vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 18. Acompáñeme conmigo, Filipenses 3, 18. Y vea lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, usted sabe que tuvo una experiencia extraordinaria, una experiencia celestial, porque tampoco es que tenemos que estar interesados en lo sobrenatural, que es una palabra incluso que estamos más acostumbrados a oír, a lo sobrenatural. Y entonces por ahí escuchamos una frase tal vez de un profeta que dice, lo natural en un cristiano debe ser lo sobrenatural. No, mi hermano, más que sobrenatural debería ser lo espiritual, lo celestial, lo de Dios, porque el diablo también hace cosas sobrenaturales, ¿cierto o no? El diablo también hace cosas sobrenaturales.
Nosotros más bien tenemos que buscar lo celestial, lo espiritual, donde está Cristo, decía el apóstol Pablo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, decía él. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 18 así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Y es que eso es lo que, cuando Dios empieza a tocar el corazón de un hombre, cuando Dios empieza a abrirle un poquito los ojos a uno, porque yo no voy a decir que ya lo he logrado todo, que ya lo he alcanzado, que ya veo la luz, que ya lo veo completo. No, si acaso estamos viendo un destello, pero ese destello me lleva a buscar, a seguir precisamente esa luz, que es lo que tenemos que hacer. Y entonces cuando uno empieza a ver por lo menos un destello de esa gloria, un destello de esa revelación, como decía el apóstol Pablo, cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en mí, entonces las cosas cambiaron para el apóstol Pablo. Y cuando uno de verdad empieza a ver ese, por lo menos ese pequeño destello, empieza a ver todo diferente. Y cuando se da cuenta que la iglesia se está moviendo y está interesada más en lo natural, prácticamente uno le dan ganas de llorar, se inquieta y uno dice, pero ¿cómo es que no hemos entendido el mensaje de las Escrituras? Donde Dios quiere sacarnos de lo natural para llevarnos a lo espiritual, sacarnos del viejo hombre para llevarnos al nuevo hombre creado según Dios. Y entonces a uno le da un dolor y ganas de llorar, como el apóstol Pablo dice 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces Pablo empieza a ver un montón de enemigos de la cruz de Cristo y eso le da dolor, porque él lo que predica es a Cristo, su mensaje es Cristo. Si algo yo quiero hacer es presentar a Cristo y a este crucificado, decía Pablo. Bueno, acá acabamos de ver una graduación de niños donde se le está predicando a Cristo. Mi esposa ya está haciendo un trabajo con los niños. Ahora a mí me toca con los padres, con los adultos, predicarles a Cristo. Que veamos a Cristo, que busquemos a Cristo. Pero dice acá el apóstol Pablo que él ahora está viendo y se está encontrando con muchos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuáles serán esos enemigos? ¿De quién estará hablando el apóstol Pablo? Y hoy día, ¿cuáles serán esos enemigos de la cruz de Cristo? Usted seguramente dice, pastor, de ahí los que andan allá afuera, que rechazan el evangelio, que blasfeman de Dios, que critican a los pastores, a los cristianos, aquellos mundanos que andan pecando y haciendo cosas feas. Esos seguramente son los enemigos de Cristo. No. Vamos a leer el versículo 19 para que vea quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo. Dice el versículo 19 en Filipenses 3, el fin de los cuales, o sea, la meta final, el fin de los cuales será perdición. O sea, ese va a ser el resultado, será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ya estamos entonces viendo las características de estos enemigos de la cruz de Cristo. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Yo podría cambiar esa palabra terrenal por un sinónimo que puede ser natural, o sea, en las cosas de la tierra. ¿Cuáles son los enemigos de la cruz de Cristo? Los que solo piensan en lo terrenal, o sea, en ellos mismos, en sus cosas, en sus sueños, en sus necesidades, en sus beneficios. Sí, que Dios venga aquí y me haga sentir bien y me haga lograr mis metas. Señor, te pongo este proyecto en tus manos. Y otros todavía son más atrevidos y dicen, no, yo creo, en el nombre de Jesús lo voy a hacer, dicen. En el nombre de Jesús lo voy a hacer. Y casi ya hasta nos volvimos agoreros, ¿verdad? Y por eso es que también el apóstol Pablo habla, entre las obras de la carne, habla de hechicería. ¿Cómo es eso? Hechicería entre los cristianos. Bueno, cosas como estas, fórmulas. Y en el nombre de Jesús lo hago.
o aplicando fórmulas o decretando y diciendo frases. Pero solo están pensando en sus beneficios, en alcanzar sus logros, sus metas, sus sueños. Pero hoy vamos a que Dios tenga misericordia y hoy nos abra los ojos del Espíritu y veamos en lo que realmente el Señor está interesado. Yo creo que lo dije la semana pasada. Tal vez suena muy fuerte que Dios no está interesado en las cosas naturales. Él usa las cosas naturales. Él usa los recursos naturales. Él se vale de las cosas naturales, pero para revelarnos cosas espirituales. No es para que yo me engolosine y me entretenga y me quede ahí con las cosas naturales. No, Él quiere que yo vea en esas cosas naturales su obra, que se ha revelado Cristo y su obra, y yo entienda que hacia Él es que yo debo ir. Pero nosotros estamos aquí hallados. Como decía mi papá cuando se reía bastante de un chiste y al final decía, qué vida como para que durara, decía. Eso quisiéramos nosotros, que esta vida durara, pero no. Nuestra vida es un soplo. En cualquier momento nos llaman a su presencia. En cualquier momento escuchamos una voz como aquel hombre que le dijeron, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? En cualquier momento somos llamados a cuentas. Y no es que vamos a ir a una patria mejor donde hay calles de oro y mar de cristal y un árbol y una gran cena y una morada ya esperándome. No, no, mi hermano, esos son fábulas que nos han metido en la cabeza precisamente para que yo me enamore de las cosas naturales y eso me atrape y me pegue a la tierra. Nos han contado muchas fábulas precisamente para dejar las cosas eternas para después, para el futuro. Y nos dice usted, tranquilo, haga sus metas, viva su vida acá. Y si el Señor viene y usted se queda, después tiene otra oportunidad. Y cuando venga la bestia y lo quiera marcar, usted no se deja marcar y entonces le cortan la cabeza y se va con él. Así muy lindo, esperando la segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades. Esta es la oportunidad. Aquí es y ahora es la oportunidad. Aquí es donde yo decido si me voy con Él o me quedo en lo natural. Aquí es donde yo decido por lo terrenal o por lo espiritual. Ese es el tiempo de gracia ahorita. No hay tal hombre ahí que va a andar ahí cortando cabezas y poniendo marcas. Las marcas ya están en los corazones. El anticristo ya está reinando y gobernando en muchos corazones. Y ese es el que él quiere derribar con la espada de su boca, con el resplandor de su gloria. Ahí en nuestros corazones. Yo les hablé la semana pasada que nosotros leemos aquí en la Biblia y todo lo vemos natural, físico, externo. Pensamos que va a pasar una gran guerra afuera, pero 2000 años hemos escuchado eso. Y vemos 4 caballos volando por ahí, uno negro, otro rojo, otro amarillo, otro blanco. 2000 años y no hemos visto ningún caballo. Porque todo eso se está dando en el corazón del hombre. Aquí es donde él está peleando contra ese inicuo que nos quiere llevar precisamente a lo natural, a lo terrenal, a que yo piense en lo mío. Como dice acá, lo digo llorando, que hay muchos enemigos de la cruz que solo piensan en lo terrenal. Yo quiero darles un ejemplo y es con la vida de Jacob, para que nosotros veamos cómo es que opera la obra de Cristo en nuestros corazones. Pero vamos a tomar un cuadro que es el ejemplo de Jacob. Yo quisiera empezar leyendo Génesis capítulo 25 en el versículo 26. Vaya conmigo a
Génesis 25, 26. Y aquí vamos a leer algo sencillo, pero son detalles que nosotros deberíamos de ponerle atención, como cuando les contaba la semana pasada que yo quería hacer un estudio de Josué y en el primer versículo me encontré que murió Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Murió Moisés. Y nosotros seguimos leyendo y leyendo y eso no nos enseña nada, que murió Moisés. Pero yo entendí algo tremendo ahí cuando leí murió Moisés. Y Dios me enseñó cosas tremendas solo con leer que murió Moisés. Ahora vamos a ver algo similar. Vea lo que dice Génesis 25, 26. Dice: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Voy a hacer una pausa ahí para decirles que Isaac tuvo dos hijos con Rebeca. Ok, ya estaba embarazada de gemelos. Y entonces nacieron los dos al mismo tiempo. No siempre sucede así. Normalmente nace primero uno y luego le dicen a la mujer, felices estaban ahí con el bebé en su pecho y el esposo ahí, el papá llorando, y le dice la partera, espérese, 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 viene otro. Y entonces ya uno no sabe si alegrarse o asustarse, ¿verdad? Dice, dos de un solo tiro, Padre mío. Entonces, espérese, viene otro. Eso es lo normal. Primero sale uno y luego sale otro. Pero estos no, estos salieron juntos, porque dice, primero venía Esaú, pero luego venía guindando del talón, venía guindando Jacob. Eso es toda una enseñanza de por qué él venía. O sea, ya estaban peleando incluso en el vientre por algo que vamos a ver hoy. Ya había algo tremendo en Jacob, pero tenía que suceder también durante su vida. Porque aquí es esta vida, esto que estamos pasando, aquí es donde Dios tiene que hacer su obra. Aquí es donde tenemos que conocerlo a Él. Aquí es donde usted no se ha hecho una pregunta tan importante, por ejemplo, de ¿para qué yo estoy en este mundo? ¿De qué se trata esta vida? ¿Para qué vine acá? ¿No se ha preguntado eso? Deberíamos de preguntarnos, deberíamos de incomodarnos. ¿O usted vino solo, como dicen en la asignatura de ciencias, usted solo vino para nacer, crecer, reproducirse y morir, nada más? No, mi hermano, un propósito debe haber, una meta debe haber para que yo haya venido acá a este mundo. Claro, es el propósito de Dios. Eso tenemos que buscarlo. Eso tiene que ser revelado en nuestro corazón. Tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, ¿para qué vine yo a este mundo? Las mujeres podrían decir, solo para tener hijos. El hombre podría decir, solo para trabajar como un caballo. Hablando de caballos, ¿verdad? Del Apocalipsis. Ahí es donde aparecen los caballos. Solo para trabajar, trabajar, trabajar. Yo vine a este mundo solo para trabajar, Otto. Usted tiene que hacer esa pregunta. Algunos estudiando, sacando maestrías, bachilleratos, doctorados, especialidad en algo. Toda la vida estudiando. ¿Para qué? Para del estudio pasar al trabajo y toda la vida trabajando. Para eso vinimos a este mundo. Y para traer hijos a este mundo, para que sigan el mismo ciclo. Yo no creo eso. Algo más grande, algo más sublime debe haber. Y claro, sí lo hay, pero eso solo Dios nos los puede revelar a través de su Espíritu. Entonces, Jacob viene tomado del talón de Esaú. Nacen los dos juntos. Tuvo dos hijos, Rebeca, pero vea lo que dice el versículo 26. Génesis 25, 26 dice, después salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Yo subrayé esta parte. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y entonces ya yo aquí empiezo a entender algo, a ver algo, el Señor a enseñarme algo. Con solo ver
¿qué edad tenía Isaac cuando su esposa dio a luz? Apóstol, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, le voy a explicar a continuación. Isaac es el hijo o fue el hijo de Abraham. Abraham vivió 175 años. ¿Y qué edad tenía Abraham cuando tuvo a Isaac? ¿Qué edad tenía Abraham cuando tuvo a Isaac? Usted dice, pastor, pero ¿por qué me hace esas preguntas? ¿Qué es? ¿Que hay quiz hoy? Pastor, no me haga preguntas así porque yo no leo la Biblia. ¿Se da cuenta? Si usted leyera la Biblia, y todavía mejor, si la escudriñara como lo ordenó Jesús, escudriñar las Escrituras, usted sabría cuántos años tuvo Abraham cuando murió, o tenía cuando murió. ¿Cuántos vivió? 175. Usted sabría a qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac, que esa es la más fácil de todas. 100 años, recuerda que era un anciano de 100 años cuando su esposa de 90 dio a luz a Isaac. 100 años. Entonces, si Isaac fue padre a los 60 de Jacob y Esaú, y Abraham vivió 175 y tuvo a Isaac a los 100, a los 60 años de Isaac, Abraham tenía 160, pero vivió 15 años más. Quiere decir que Abraham conoció a Jacob 15 años. Y si lo pongo al revés, Jacob conoció a su abuelo 15 años. Y estuvo 15 años viéndolo a él, siendo formado por él, teniendo un ejemplo de un hombre como Abraham, que era el padre de la fe, que Dios dijo, ¿cómo le voy a esconder esto que voy a hacer a Abraham si yo sé que él enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a temer a Dios? Entonces quiere decir que Jacob conoció a su abuelo 15 años. Y claro, por eso fue que aprendió a temer a Dios, amar a Dios y anhelar lo de Dios, porque Jacob anhelaba la primogenitura. La primogenitura era por ley de Esaú. Él era el primogénito. Esaú era el primogénito de Isaac. Él era el que seguiría con la descendencia, con la bendición. Pero óigame, ya que hay algo importante para que no nos pase a nosotros. Porque Esaú la tenía en la mano, era de él, la primogenitura. Pero dice la Biblia que la menospreció. Así menospreció la primogenitura Esaú. Pero en el libro de Hebreos capítulo 14 dice que luego él la anheló, él la quiso recuperar. Y dice que aún con lágrimas él lloró, pero no había tiempo para el arrepentimiento. Que no nos pase eso a nosotros. Porque usted ahorita igual tiene esa primogenitura, esa bendición, esa presencia de Dios, esa palabra de la cruz, esta posición que ahorita usted tiene el privilegio de tener acá. Pero si usted la menosprecia y usted dice, ay pastor, ¿para qué me habla de esas cosas? Pastor, ya va a empezar con eso. Pastor, es que usted es muy exagerado, muy extremista. Y entonces, ¿qué? No hay que hacer nada aquí de las cosas de la tierra. No soy yo el que lo estoy diciendo. Es la Biblia, es el Espíritu Santo que inspiró a Pablo y dijo que los enemigos de la cruz son los que solo piensan en lo terrenal. Y si venimos aquí a otra historia, a otro cuadro, solo uno, porque hay muchos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me va a enseñar que precisamente es el propósito de Dios. Que yo me desapegue, me arranque, me desarraigue de lo natural, de lo terrenal, para poder pasar a lo espiritual. Pero si yo estoy apegado, si yo amo las cosas de este mundo, no puedo ser amigo de Dios. El que se hace amigo del mundo no puede ser amigo de Dios. Y Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, la Biblia lo enseña por toda parte. Y hoy lo vamos a ver solo con el caso de Jacob. Entonces Jacob caminó 15 años con su abuelo. Eso lo dice Hebreos capítulo 11 versículo 9,
cuando dice que Abraham, dice que habitó como forastero, como peregrino y extranjero en este mundo. Dice, habitando en tiendas con Isaac y con Jacob. Ahí dice el libro de Hebreos 11. Abraham era un hombre rico, Isaac era un hombre rico, Jacob llegó a ser un hombre rico. Usted ha leído en la Biblia que Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el libro de Hebreos capítulo 11 dice que no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos? Y si usted sigue leyendo la lista, todos tenían la misma característica. Si hablamos de Moisés, por ejemplo, dice que menospreció los tesoros de Egipto. Egipto representa este mundo, pero Moisés menospreció los tesoros de este mundo y prefirió el vituperio de Cristo. Prefirió, dice, poner su mirada en el invisible. Prefirió ir a una patria mejor. Y esa es la característica de todos estos hombres. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Le decía que Abraham era riquísimo. Vea, póngame atención. Abraham era riquísimo. Pero pregunta, ¿construyó Abraham una casa? No. Él vivía como peregrino y extranjero en este mundo, porque él iba para una casa mejor, si se puede decir así. Él anhelaba una patria mejor, una casa mejor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Isaac fue un hombre riquísimo. Tal es así que cuando dice la Biblia que Abraham murió, dice que lo enterraron sus dos hijos, Ismael y Isaac. Lo enterraron. Pero luego dice, después de que lo enterraron, dice, pero le dio todo a Isaac. Todo se lo dio a Isaac. Isaac es un tipo de Cristo. Y esto nos enseña precisamente que el Padre le dio todo a su Hijo, a Jesucristo. El Padre a quien le da todo es a su Hijo. Toda la herencia, todos los tesoros, todo están en Cristo. Pero nosotros somos muy dados a decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del rey. Y un hijo del rey tiene que vivir bien. No. Cuidado, la Biblia no enseña que Dios me da nada a mí. Dios le da todo a su Hijo. Si yo estoy en Cristo, puedo disfrutar de la herencia, puedo disfrutar de sus tesoros, puedo disfrutar de su paz, de su sabiduría, porque estoy en Cristo. Por eso Pablo decía, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, porque todo está en Cristo. Porque el Padre le dio todo a su Hijo, toda la herencia, todo lo de Él se lo da es a Cristo. Porque el agrado del Padre está en su Hijo, el olor fragante está en su Hijo. Él solo se agrada es en su Hijo. Para que nosotros no nos andemos creyendo ahí que soy el siervo, el ungido, el hombre de Dios en este mundo, o que soy un hijo del rey, y que entonces Dios me da todo lo que le pido. Yo tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido. No. Eso es lo que le han dicho y le han vendido estos enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal. Eso es lo que nos han predicado estos enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal. Pero el mensaje de Cristo es diferente. Y entonces les decía que Jacob vivió 15 años con su abuelo. Y claro, él veía cómo Abraham levantaba altares a Dios. Él veía cómo Abraham diezmaba, sembraba, ofrendaba, cómo honraba a Dios. Y por eso fue que un día, cuando estaba en persecución, cuando estaba en necesidad y solamente tenía, es más, no tenía nada, solo un poquito de aceite, y por eso fue que él le ofreció diezmar: Señor, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti, porque había aprendido de su abuelo cómo honrar a Dios. Y claro, y él había entendido que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Por eso quería la bendición de Dios y por eso la peleaba, y por eso prácticamente se la arrebató a su hermano. Y eso es lo que vamos a ver acá. Vamos
primero que nada a Génesis capítulo 28, versículo 18. Vea esto que sucedió con Jacob, mi hermano y mi hermana, es lo que tiene que suceder con nosotros. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien en este lugar. Yo no sé si usted siente que Dios está hablando con usted. O usted dice, no, bueno, yo vine solo al sermón del domingo, pero yo luego, ya mañana sigo en lo mío. Bueno, mi hermano, vea que usted tiene la bendición en su mano, la primogenitura, o sea, el primogénito que es Cristo, usted lo tiene en su mano. Si usted lo menosprecia, entonces después, cuidado, cuidado, y se quede sin esa bendición por más que llore. Porque así le sucedió a Esaú. Dice que la procuró aún con lágrimas, pero ya no había tiempo para el arrepentimiento. Usted ahorita tiene a ese primogénito, esa primogenitura en sus manos. Usted puede volverse a él y decir, claro, yo quiero eso. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Y entonces, sigamos el ejemplo de Jacob. Este cuadro de la vida de Jacob tiene que pasarme a mí. Tiene que ser ejemplo para usted. Dice Génesis 28, 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Vea, ni siquiera tenía un saquito con la sueta, el pantalón y una camisa para ponerlo de almohada. No llevaba nada. Tuvo que poner una piedra de cabecera. O sea, no tenía nada este hombre. Porque tuvo que salir huyendo de Esaú. Porque cuando él le quitó la primogenitura, Esaú quería buscarlo para matarlo. Y eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que hace el diablo. Buscarnos para matarnos, para que nosotros no tengamos la primogenitura. Esaú representa al viejo hombre, Esaú representa al enemigo, Esaú representa al malo, que va a estar siempre persiguiéndonos y quiere matarnos para que usted no logre y no reciba esa primogenitura. Entonces Jacob huye porque su hermano lo quiere matar, pero de pronto tiene una visión con el Señor y dice, ahí le hace un voto a Dios. Pero vea lo que dice en el 18. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Solo andaba un poquito de aceite. Estamos hablando allá del desierto, donde el aceite prácticamente seguro era más valioso que el agua, porque era para mantenerse fresco, para echarse en su cabeza, para soportar el calor del sol. Y él la derramó para Dios y hizo un voto. Pero lo que quiero demostrarle en este versículo es que él no tenía nada. Nada tenía él cuando huyó de su casa. Pero ahora vea lo que dice Génesis 31. Vamos ahora. Génesis 31, 17 dice esto. Génesis 31, 17. Dice, entonces se levantó Jacob. Otra vez se va a ir. Otra vez va a volver a la tierra que Dios le dijo que tenía que ir. Pero es que antes, en estos 3 capítulos anteriores, se entretuvo en la vida, se entretuvo en el mundo, se entretuvo en las cosas terrenales. Porque desde el versículo que leímos anteriormente, donde hizo ese voto que no tenía nada, y el de ahora que vamos a leer, 31:17, él se casó, tenía 2 esposas, 2 concubinas, tenía hijos y trabajó fuerte. Y el hombre hizo plata, el hombre hizo mucho dinero. Y entonces sucede esto en el 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado. Aquel hombre ya había prosperado materialmente y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia
que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. La meta es volver a nuestro padre. La meta es volver a Canaán. Él se había alejado de Canaán. Mucha atención acá. Él se había alejado de Canaán, se había alejado de su padre para ir al mundo natural, al mundo terrenal, a hacer plata, a casarse, a tener hijos y muchas ganancias. Pero luego él va a volver a la casa de su padre, va a volver a Canaán. Que eso es lo que Dios quiere, que nosotros regresemos a él, a la casa de nuestro padre, regresemos a Canaán. Pero entonces vea que el hombre ya había prosperado. Brinquemos al 32:11. Estamos hablando que el hombre se había enriquecido materialmente, naturalmente, terrenalmente. Dice Génesis 32:11. Ya cuando viene el encuentro con su hermano Esaú que quiere matarlo. Entonces dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano. Le está orando a Dios. Jacob le está orando a Dios. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Ya les dije que Esaú representa al enemigo que quiere matarnos, que quiere herirnos, que quiere robarnos la bendición. Versículo 12. No se desconcentre. Versículo 12. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano. ¿Usted sabe lo que significa eso? Tomó de lo que le vino a la mano, o sea, así, por encimita tomó presentes para darle a su hermano para apaciguar la ira. Eso es lo que cuenta la historia. Entonces tomó de lo que le vino a la mano para darle a su hermano. Pero vea lo poquito que pudo pellizcar para regalarle a su hermano. Dice así: durmió allí esa noche, versículo 13, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Versículo 14, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Un poquito nada más de lo que le vino a la mano. ¿Era rico o no era rico Jacob ya? ¿Estaba bendecido o no estaba bendecido Jacob? Usted dice: ese hermano es un bendecido. Padre, que venga, yo quiero ser bendecido como Jacob. Bueno, pero aquí viene lo bueno. El hombre, voy a pasarme aquí a lo natural, a lo material, a lo terrenal. El hombre naturalmente estaba bien. 2 esposas, porque antes se podía eso, ¿verdad? Allá en Israel, aquí no. Mucho cuidado. Aquí no. Solo una. Suficiente con una. Tenía 2 esposas, 2 concubinas, o sea, 4 mujeres. Y tenía ganado, camellos, vacas, ovejas. El hombre era riquísimo. Naturalmente tenía siervos, criados, pastores. El hombre naturalmente estaba bien. Pero él llegó a entender algo. Ahora voy a ir a lo espiritual. Él entendió que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Él quería lo espiritual. Él no luchó con Esaú por eso. Él iba detrás de otra bendición, porque esa ya la tenía. Porque vea lo que pasó en Génesis 32:22. O sea, avancemos unos versículos más. Versículo 22, lea conmigo, ponga mucha atención y escuche la voz del Espíritu. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres,
sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y era bastante lo que tenía: sus esposas, sus hijos, todo lo que tenía, y los pasó al otro lado del arroyo. 24. Y así se quedó Jacob solo. Y se quedó solo. Tiene que llegar un momento en la vida, mis hermanos, donde nosotros ya dejemos todo eso al otro lado del arroyo y nos quedemos con Dios solos. Y le digamos: Señor, esto no es la vida, Señor. Esto, yo me muero mañana y aquí se quedó. ¿Y yo para dónde voy? ¿Qué será de mí? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con mi alma? Señor, debe haber algo más grande que eso. Y entonces se quedó solo. Dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Porque no es fácil, no es con una oración que se hace que obtenemos la bendición de Dios. No es con una oración. Luchó con él un varón. Es una lucha constante. Aquí nos relata la lucha de una noche. Pero ¿sabe cuánto dura nuestra noche? Toda mi vida. Esa es mi noche. El paso por este mundo es mi noche. Porque hay obstáculos, hay tropiezos, hay distracciones, hay tentaciones. Hay amor por las cosas de este mundo que me impiden luchar por mi bendición. 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, le dijo el varón, déjame, porque raya el alba, o sea, amanece, déjame. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Esa es la palabra clave, esa es la oración clave, esa es la lucha. No te dejaré si no me bendices. Pero hermano, ¿qué pasa? ¿No estaba bendecido ya el varón? Él ya no estaba bendecido. ¿Qué pensamos nosotros? El hombre natural, ¿qué cree que es bendición? Lo material. Pero Jacob dice: no, no te dejaré si no me bendices. Él quería la bendición del Señor, la que enriquece, la que no añade tristeza, la bendición espiritual. Él quería ver a Dios, él quería experimentar a Dios, él quería ser lleno de Dios, él quería ser transformado por Dios. Y sucede a continuación esto: y el varón le dijo, bueno, después de que le dijo: no te dejaré si no me bendices, el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí nosotros vemos solo un cambio de nombre. Antes se llamaba Jacob, ahora se llama Israel. Y nosotros solo vemos un cambio de nombre. Como Saulo, antes se llamaba Saulo y ahora Pablo. Pero aquí tiene un gran significado. No es solo un cambio de nombre, es un cambio de naturaleza. Es una transformación, es un traslado de lo natural a lo espiritual. Dios está transformando la vida de Jacob aquí cuando dice: ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ahí sucede la transformación, la resurrección, la obra de Cristo. Pero hay que luchar por esa bendición. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Cuándo es que obtenemos la libertad de nuestra alma? ¿Cuándo es que recibimos la salvación de nuestra alma? Cuando vemos a Dios cara a cara. Ahora no lo vamos a ver naturalmente como muchos pretenden, ¿verdad? Y hasta lo que han hecho por años y décadas es predicar experiencias.
y escribí libros de experiencias. Y entonces en las iglesias se comparten las experiencias de otros hombres y escuchamos CDs y enseñanzas y videos y libros de un hombre que tuvo una experiencia y dice: vieras, a mí me pasó lo siguiente, yo estuve en ayuno 15 días y en el día número 16 yo estaba en mi cama y sentí que alguien se sentó ahí a la cabecera de mi cama y yo volví a ver y era el Señor. Era un hombre alto, así, pelo rubio, sus vestiduras blancas, y entonces yo sentí la gloria de Dios y él se puso de pie y era así como de 2 metros. Y usted lee ese libro y hace brrr. Yo quiero eso, yo quiero que me pase eso. Y usted todas las noches esperando que se le siente Jesús literal, físico, y verlo con los ojos naturales, físicos. Y a él no se le puede ver con los ojos naturales, porque Dios es espíritu. Pero nos han vendido un producto físico, natural, terrenal. Entonces queremos sentir cosas, recibir cosas naturales, físicas. Pero Dios es espíritu. ¿Cuándo es que es librada mi alma, transformada mi alma, salvada mi alma? Cuando yo luche con Dios y Él se me revele a mí, en mi corazón y en mi alma. Porque eso es lo que Él quiere hacer. Aquí es donde Él quiere reinar. Aquí es donde Él quiere bendecirme. Y entonces me va a trasladar de lo natural a lo espiritual. Pero eso no es de un día, no es de una experiencia. Eso es todos los días. Por eso va a llegar el momento donde ni en aquel lugar, ni en este lugar, Dios no está fascinado por la pomposidad de un edificio. Va a llegar el momento en donde usted ni siquiera va a necesitar llegar acá, porque usted va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no le estoy diciendo que no se va a congregar, al contrario, usted va a querer estar todos los días acá porque se va a aislar del bullicio. Pero allá en su trabajo, allá en su casa, allá en el bus, allá en su carro, usted va a estar adorando a Dios. Y usted dice: Señor, te amo, quiero menospreciar las cosas de este mundo porque quiero la bendición de Dios. Póngase de pie, por favor.